Vamos a seguir estudiando la primera carta a los Corintios. Ya estamos sobre el final de la carta y le damos gracias al Señor porque hemos llegado al final y tantas cosas que hemos podido aprender de ello. En el capítulo 16 vamos a observar los planes de viaje que tiene Pablo y una exhortación final. Eso es lo que encontramos en el capítulo 16. Recordemos que hemos visto en los primeros versículos que parte de los planes que tiene Pablo es justamente viajar a Jerusalén para darle una ofrenda a los hermanos allí en Jerusalén. Y luego comienza ya dando sus planes tanto personales como anunciando a Timoteo que va a llegar. También habla sobre Apolos y luego hace una exhortación final a la iglesia. Así que, hermanos, los invito a orar. Señor, te damos gracias por esta bendición que tenemos de reunirnos, a estudiar tu palabra, a saludar a los hermanos. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este tiempo, tú nos ilumines con tu Espíritu Santo para que podamos entender, comprender, Señor, cambiar nuestra vida conforme a lo que está aquí escrito. Sabemos que hacemos un esfuerzo, Señor, en el estudio y que todo eso serían datos de palabras, pero solo con tu Espíritu Santo podemos comprender exactamente lo que tú quieres de nuestra vida y cambiar, moldearnos a lo que tú nos has revelado. Te alabamos, Señor, y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, vemos en el versículo 5 al 9 que Pablo está hablando acerca de sus planes de viaje. Y en ese sentido hay que observar lo que dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, después por Macedonia tengo que pasar. Podrá ser que me quede con vosotros aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. No quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor me lo permite. Así que vean que está hablando de ir a Corinto. Si ustedes se recordarán, habíamos hablado de que esta carta se escribe desde Éfeso. Y quizá ahí pongan un separador y puedan ver en sus Biblias, la mayoría, una buena parte de Biblias, tiene algunos mapas que nos pueden ilustrar. Generalmente ponen este viaje de Éfeso a Corinto por medio del mar de Troas, es decir, ir al norte, luego a Filipos y luego descender otra vez a Corinto. Y en ese sentido es la ruta más posible que hay de viaje. En la antigüedad esa era una ruta mucho más fácil. Sin embargo, otra opción que puede haber
es justamente cruzar el mar Egeo. Si ustedes ubican en algún mapa ahí en sus Biblias, podrán ver que Éfeso y Corinto están más o menos al mismo nivel. Entonces están en una línea recta y podemos observar que es otra opción que hay, que puedan cruzar el mar Egeo. Así que esta opción, aunque no es muy popular entre los viajes de Pablo, sí nos da la idea en Pablo en 2 de Corintios 1, 15 y 16, cuando dice: con esta confianza quise ir primero a vosotros, le está hablando a la iglesia en Corinto, para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminados por vosotros a Judea. Entonces, observamos que Pablo está dando los planes de ir de primero a Macedonia y luego a Corinto, aquí en la primera carta. Y luego en la segunda parece que no hizo lo que estaba diciendo, sino que fue de primero a Corinto y luego a Macedonia. Entonces, es importante observar eso. Yo creo que si ustedes lo puedan ubicar, como les digo, Éfeso y Corinto están en una línea recta, cruzando el mar de Egeo, pero a veces hay una vuelta por Filipos, y es lo que comúnmente tenemos en los viajes, sobre todo en el tercer viaje, como si hubiera tomado la ruta que hizo en el segundo viaje. Dicen: y podría ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis cuando haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor me lo permite. ¿Por qué es acá ver el tiempo que está pasando hasta el Pentecostés, cuando dice: pero estaré en Éfeso hasta el Pentecostés? Tenemos que, aunque haya distintos caminos, generalmente las rutas marítimas estaban cerradas en invierno. Y cuando está cerrado es casi que imposible de pasar de un lado a otro. Entonces, ya sea el mar de Egeo o el mar de Troas, que era un fragmento más pequeño, es sumamente difícil pasarlo en invierno, era algo tormentoso. Entonces, es importante ver ese aspecto cronológico en cuanto al invierno y cuánto se va a quedar Pablo en cada lugar. Cuando les dice que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, Pablo le está pidiendo una ayuda a la iglesia en Corinto. Encaminar no es solo ir a dejar, como ahora que nosotros podemos decir: hermano, yo lo llevo en mi carro a su casa, lo dejo ahí en la esquina y usted se va caminando. No. Cuando alguien encaminaba en aquella época era que le daba los recursos para que pudiera viajar. Cuando estamos hablando de los recursos, es de darle comida, provisiones, darle lo necesario para que su viaje pueda realizarse. Y eso es lo que está diciendo Pablo acá. Si ustedes observan el capítulo 9, una de las cosas es de que vimos ahí en el capítulo 9, es de que Pablo no quiere pedirle ayuda o no le ha pedido ayuda a los hermanos en Corinto, aunque ellos tenían la capacidad económica. Él no quería pedir esa ayuda porque era un tropiezo para los hermanos.
Y sin embargo, ahora sí les pide que le ayuden en su viaje. Cuando observamos esto, hermanos, tenemos que observar también un poco en la segunda carta a los Corintios y qué es lo que hizo. Ya hablamos de que una de las cosas que hizo Pablo es llegar a Corinto de primero y luego ir a Macedonia o a Filipos. Y ese cambio de viaje, de ruta que hace Pablo, en la segunda carta a los Corintios se vuelve un problema. Porque les ha dicho que iba a estar con ellos de paso a Macedonia, y lo que hace es llegar a Corinto, llega a Corinto, está de paso, se va a Filipos. Y les pide ayuda. ¿Y cuál es la reacción? ¿Qué es lo que vemos en la segunda carta a los Corintios? Es de que ellos le dan para su viaje, o pareciera que le dieron para su viaje para ir a Filipos, y Pablo se queda en Filipos. Y los hermanos en Corinto se enojan con Pablo por hacer eso, por haber estado de paso. En la segunda carta a los Corintios, Pablo defiende su ministerio, y una de las cosas que le está hablando es de que él no era un mercenario, voy a decir así, como que él les fue a quitar los recursos, y esa era la exigencia. ¿Por qué no está con nosotros aquí Pablo? Si él tiene que estar aquí porque es el apóstol, porque él fundó la iglesia. No sé cuáles son todas las causas, pero la cuestión es de que Pablo estuvo ahí muy poco tiempo, y eso es lo que enoja a los hermanos. Como si ellos encaminaban a Pablo, no era por amor que le daban las cosas para que él pudiera viajar, sino como si él estuviera atado al dinero, a los recursos que la iglesia le estaba dando, y por eso estaba obligado a estar Pablo con ellos. ¿Cuántas veces no pasa que tenemos problemas así de que yo me siento solo, entonces tiene que estar aquí, a ver que me busquen a mí? Eso es una de las cosas, y los corintios eran así. Ellos tenían problemas, pero en vez de ir a que venga Pablo, y les mandaron cartas pidiéndole consejos, el liderazgo de la iglesia, ustedes recordarán. Pero es una pésima actitud. Pésima actitud de la iglesia en Corinto. Y yo creo que acá en nuestro país tenemos también muchas actitudes de, ay, ¿por qué a mí no me visitan? Ni tantos problemas que hay en las iglesias porque quieren que todo el mundo esté en su casa o algo así. Y cuando es de, vamos a la casa de otro hermano, ahí nadie se apunta, no dice, sí, yo voy. Que vengan a mi casa, sí, porque así no me muevo. La comodidad. Pero bueno, es parte del problema que tenían en Corinto, y yo creo que es muy aplicable a la iglesia en la actualidad. Entonces, hermanos, Pablo les pide esa ayuda para que él pueda viajar. En la segunda carta les dice, ya lo hemos leído en el capítulo 1, que él quiso ir porque los amaba, y luego estar en Macedonia y regresar otra vez a Corinto para ir a Judea. Y es el hecho, el amor de que Pablo los llegó a ver, aunque sea de paso. Eso fue un gran problema que escribió la segunda carta por esa llegada. Bueno, tenemos que ver mucho nuestra actitud, pero una de las cosas que dice, pero estaré en Éfeso hasta el Pentecostés, versículo 8, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios.
estaré en Éfeso y ya hablamos por qué hasta el Pentecostés. Pero en Éfeso, hermanos, tenemos que Dios abre una puerta grande, eficaz y poderosa. Dios le abre la puerta a Pablo para que haga su ministerio. Y voy a decir que Dios también a veces cierra las puertas. Si ustedes recordarán en Hechos 16, ahí en Hechos 16, en el versículo 7, tenemos que el Espíritu Santo guía a Pablo por otro camino. Él quería irse a la parte norte de Asia y el Espíritu le dice que no y que vaya mejor a Macedonia. Él guía. Y hermanos, Dios muestra el camino a cada creyente y el Señor nos ha revelado su voluntad. Y una de las cosas que sí tenemos que observar es de que Él muestra el camino, sin embargo tampoco va a obligar a nadie a seguir ese camino. Y lo que debemos de ver es de que abre la puerta grande y eficaz y agrega, muchos son los adversarios. Dios muestra el camino, aunque sea adverso. ¿Acaso Dios nos va a guiar a una vida fácil? Y tenemos teologías o ideas teológicas o populares que, como usted es hijo del rey, viva como príncipe. A ver, que si va a la iglesia, que le echen rosas donde camine porque usted es el príncipe, el hijo del rey. La vida tiene que ser así, sin dificultades. Y en la iglesia, hermanos, desgraciadamente, como que nos tomamos de esa idea. Ya la sociedad en sí es vive y deja vivir, como que todos facilitémonos. Y voy a decir que en parte la tecnología también es facilidad, pero ha avanzado tanto que nos acostumbramos a una vida de facilidades. Entonces viene una adversidad y nos cuesta. Si decimos, en la iglesia pasa, y está hablando de que en la iglesia vamos a tener adversidades. En la obra de Dios hay adversidad. Como el Señor me pone esta adversidad, de plano que no es la voluntad de Dios que esté allí, porque hay una adversidad. Dios ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Cuando vemos esto, hay personas que dicen, usted tiene una dificultad, usted tiene una enfermedad, es porque Dios lo está castigando a usted. Otra idea que realmente, yo no sé si los cristianos han leído el libro de Job, como que una adversidad, entonces es un castigo de Dios. Son ideas que tenemos en la cultura que van penetrando a nuestra mente. Y así, hermanos, como Pablo limita las prácticas culturales a esas ideas en Corinto, nosotros también tenemos que deshacernos de esas ideas. Cualquier dificultad es, el Señor me cerró la puerta. Y tanto así que hemos llegado al extremo de no hacer la voluntad de Dios porque hay dificultad. A veces cuando hablamos de la mesa del Señor, que la mesa representa la comunión primero con Él y luego la comunión que debemos de tener con los hermanos. Entonces faltamos ese domingo. Entonces mejor ni entro a la iglesia porque me estoy enojado con el hermano, y como es comunión con los hermanos, comunión con Dios,
entonces no tomo eso. ¿Por qué, hermanos? Como si hacer cosas opuestas a la voluntad de Dios no fuera pecado. Eso es parte del mal pensar cristiano. Porque hacemos las obras de la carne, la riña, no participar. Cuando, hermanos, si hay algo así, lo que debemos es arreglar la situación. Arreglar la situación, no dejar de hacer las cosas que el Señor nos ordena, porque no quiero, porque en mi carne yo soy tan feliz que no voy a meterme en ninguna dificultad en la vida. Ya saliéndonos como aplicación más a la vida secular, a veces decimos, ay hermano, fíjese que en el trabajo a mí me va muy mal. Siempre me están regañando. ¿Y por qué lo regañan? Es que la hora de entrada es a las 8 y yo llego a las 9. Y siempre me están regañando por llegar a la hora chapín. Hermanos, eso no puede decir, es de Dios que me salga del trabajo porque hay una adversidad ahí. Eso arregle su pereza, levántese antes. Otra vez la obra de la carne. Es así. Nuestro propio pecado, hermanos, a veces cierra la puerta. El no querer cambiar cierra la puerta, las oportunidades. Tampoco hay que ser tercos, hermanos. Cuando vemos Hechos 16 y 7, Pablo no dice, el Espíritu, Dios me está guiando claramente que no vaya a Bitinia, pero igual yo voy. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, yo quiero hacerlo y entonces yo lo hago. Está abiertamente muy claro que no hay que hacerlo, igual no me importa, yo voy. El pecado también nos hace insistir cuando Dios nos guía por otro lugar. El pecado nos hace insistir cuando Dios nos guía por otro lugar. Dios dice, aquí no, pero yo voy y voy porque soy terco. Hermanos, a veces nos preguntamos, bueno, entonces, si es una adversidad o no, si es del Señor. Una de las cosas es de que un cristiano, la vida cristiana, la vida en la fe, es dependencia en el Señor. Dependamos del Señor. ¿Y cómo sé si Dios me está abriendo la puerta o cerrando? Primero, ¿qué dicen las Escrituras al respecto de qué es lo que está haciendo usted? ¿Qué dicen las Escrituras? Luego, ponga en oración su situación. Si usted tiene algún deseo, tiene algún problema, póngalo en oración. Dependamos del Señor. Muchas veces solo oramos cuando tenemos algún problema y realmente debemos de vivir una vida de oración. Pero cuando tenemos alguna decisión, hay que poner en oración y el Señor nos guía. En el ministerio hay muchas luchas, hermanos. Y cuando hablamos, ya regresando un poco a lo que Pablo va a hacer en Éfeso, muchas veces nosotros no queremos hacer la obra de Dios
porque no queremos luchar. Les leo en Hechos 20, en la versión Reina Valera actualizada. Versículo 28, tenga cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, para pastorear la iglesia, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán la vida del rebaño, y que entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Esto se lo está diciendo a los ancianos, a los obispos de Éfeso. Ya cuando Pablo está regresando, terminando su tercer viaje, lo que dice Pablo es de que a los obispos en Éfeso, es de que la lucha no ha terminado. Él estuvo ahí, Dios le abrió una puerta grande y eficaz. A Pablo, y la lucha no termina. Pero es interesante que dice que en medio de ellos van a salir lobos rapaces. Entrarán en medio de ustedes, y que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas. De la misma iglesia, hermanos. Y la pregunta es, ¿somos ovejas o queremos ser los lobos que están en medio del rebaño? Y eso es, creo yo, que evaluarnos podría ser fácil a la luz de las Escrituras. ¿Es algo en la carne que estoy haciendo o estamos haciendo las cosas como nos lo dice el Señor? Eso es la primera cosa que distingue a una oveja de un lobo. Pero, hermanos, aún en las luchas, no desfallezcamos en las obras. Algo que debemos de tener en cuenta es no desfallecer en la obra del Señor. Luego nos dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por lo tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Versículos 10 y 11. La expresión si llega Timoteo no está diciendo es probable que no llegue Timoteo. No. Si ustedes se recordarán, en el capítulo 4, Pablo les dice que va a enviar a Timoteo. Entonces, esa expresión si llega no es la posibilidad, sino que Pablo no tiene la seguridad en qué momento va a llegar Timoteo. Podríamos decir, cuando llegue Timoteo, mirad que esté con vosotros. Porque no es una posibilidad de que no llegue, sino que va a llegar. Pero no sabe en qué momento va a llegar Timoteo. Cuando dice que esté sin miedo, sin temor en medio de la iglesia, pues Timoteo hace la obra del Señor como Pablo, y por eso deben de apreciarlo. Sin temor, sin esa aflicción de con qué van a salir los hermanos ahora. Y una de las cosas difíciles que observamos de la llegada de Timoteo, y que ya lo estudiamos en el capítulo 4 de la carta, es que lo que iba a hacer Timoteo es recordar el proceder, iba a orientar a los hermanos cómo retomar el buen camino. Para eso había sido enviado Timoteo. Básicamente ellos estaban haciendo una cosa y Timoteo iba a orientar el camino de los hermanos, es decir, los iba a regañar, los iba a decir, mire, está haciendo mal esto, haga esto bien. Y eso, hermanos,
que nos regañen a nosotros. En el trabajo pues nos pagan, pero en la iglesia vamos por amor, y si nos regañan, a ver cómo tomamos el regaño. Por eso es que les dice que no tengan miedo. ¿Cuál es la actitud de un cristiano ante el regaño que le está haciendo alguien de liderazgo, alguien que lo está ayudando a orientar el camino? Como me está diciendo, me enojo y ya no le hablo. No. Gracias al Señor porque nos orienten. Esa es la función de un pastor, de un líder. Gracias al Señor, aunque esté pesado para mí el hacer eso, gracias al Señor que tengo a esa persona que me está diciendo cómo hacer, qué hacer, me está orientando. Pero es algo difícil, sobre todo cuando observamos todos los problemas en Corinto, que ellos están actuando en la carne. Básicamente, enojo. Y por eso es que habla de que esté con tranquilidad, que nadie le tenga en poco, que no lo menosprecien, que no lo rechacen. Como no es Pablo, si fuera Pablo, entonces sí. Si fuera Apolos o Cefas, entonces sí. Pero como es Timoteo, ¿a quién le importa? No tiene el grado de liderazgo que lo tiene un apóstol. No lo menosprecien, no lo rechacen. Por el contrario, deberían de apoyarlo para que vaya con tranquilidad. Sacien sus necesidades. Otra vez, encaminadle en paz. Y luego nos dice acerca del hermano Apolos: mucho le rogué que fuese con vosotros, con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Y cuando observamos esta traducción, dice acerca del hermano Apolos que no tuvo, más de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. Pareciera que es la voluntad de Apolos, y de hecho la traducción más frecuente es, ahora que ustedes pueden tener acceso a diferentes versiones de las escrituras o traducciones, la traducción más frecuente parece que es la voluntad de Apolo, que no quiso ir con los hermanos en Corinto. Sin embargo, el texto es un tanto ambiguo, porque esta frase, más de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, puede ser que se refiera a la voluntad de Dios. Podemos traducirlo más textualmente como: rogué mucho que fuese con vosotros, hermanos, pero indudablemente no hay voluntad de ir ahora por allá. Y esa voluntad puede ser la voluntad de Dios. Y cuando haya oportunidad, cuando Dios permita, entonces Apolo irá. Esa es una posible interpretación. Como les digo, la mayoría de traducciones parece que es la voluntad de Apolo, que no quiere estar con los hermanos. Y luego podríamos decir que el hermano tendría cierta razón de estar un poco descontento, pero ese descontento tendrá que ir pasando. ¿Por qué? Porque es probable que usaran a Apolo de maestro para estar lidiando o litigando entre ellos en discusiones, porque unos decían: yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, y otros de Cristo. Eso lo vimos al principio de la carta, recordaremos. Luego, esos son los planes que tiene Pablo, y en el final de la carta comienza a hacer exhortaciones para la iglesia.
Así que en el versículo 13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y aquí tenemos 5 cosas, 5 imperativos que debemos de observar. Velad. Y velar, hermanos, habla de estar despierto, despabilarse, estar alerta, mantenerse despierto, estar vivo. Esa es la idea de velar. Pero la idea de velar también es un contraste con aquel que está dormido, con aquel que no se mueve para nada, el que no hace nada. Ese no está velando. A veces tenemos algunas iglesias que hacen vigilias porque dice, hay que velar, entonces nos acostamos a las 6 de la mañana y luego se quedan dormidos, ¿verdad? Pero esa no es la idea acá. Tampoco la idea en las Escrituras es de que velar la segunda venida de Cristo es estar viendo videos en YouTube de personas que dicen, esta profecía ya se cumplió, entonces Jesús viene el próximo mes, y todos ahí asustados. ¿Cuántas veces no ha pasado eso de que dicen, Jesús viene el próximo mes, entonces vendamos todas las cosas? ¿Y a quién se lo da? A la iglesia o algo así. Y de ahí, como que no, eso no es estar velando. Velar implica hacer la obra del Señor, estar listos, alertas, despabilados, hermanos. Es contraste. ¿Qué hace un muerto? ¿Qué hace alguien que está dormido? Está dormido, no hace nada. Usted no puede esperar nada del que está dormido. Pero nosotros no tenemos que estar dormidos. Despertemos, hermanos. Y estar despierto se muestra en los frutos que estamos dando. Luego dice estar firmes en la fe. Este término de estar firmes en la fe es el mismo que usó en el versículo 58 del capítulo 15. Así que ya lo hemos estudiado. No vamos a entrar a profundidad, pero recordemos que implica no moverse, no ser propenso al movimiento, estar firmes en la fe. Y luego dice, portaos varonilmente. Y cuando habla de varonilmente, se está dirigiendo solo a los hombres y las mujeres no. O está diciendo, pues, las mujeres también que se porten varonilmente, como si fuera una revolución social. Pablo que está haciendo acá que, a ver, córtese el pelo como si fuera un varón, vístase como varón. ¿Eso es portarse varonilmente? No. Y ya ha hablado mucho hasta del atavío de cada uno, de que una mujer luzca como mujer, un hombre luzca como hombre. Entonces, eso de varonilmente, se está hablando de hombres y mujeres, pero la idea es actuar valientemente. Y cuando hablamos de actuar con valentía, también implica mucho la responsabilidad. Porque a un niño no se le pide que sea valiente y que vaya a tomar riesgos. Cuando hablamos de varonilmente es con aquella gallardía, con aquella valentía, con responsabilidad. A un hombre sí se le puede pedir ir a la guerra. A los niños solo grupos que quieren hacerse la víctima de, mandemos a los niños, de ahí cuando venga la guerra, miren, están matando a los niños.
Pero eso ni es bíblico, ni es algo que se debe hacer, pero uno que se porta varonilmente, actúa responsablemente, con gallardía y va a la guerra. Esta palabra se utiliza pocas veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en la Septuaginta, esa versión que hicieron los judíos traduciendo del hebreo al griego, sí se utiliza varias veces, y muchas de las veces, cito una en Deuteronomio 31:6, esforzaos, cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Mucho en los contextos que se utiliza en esa versión es para traducir un ánimo y una fortaleza que tienen que tener las personas para ir a la guerra. Lo habla mucho Moisés y Josué, pero una de las cosas es de que Dios siempre está en constante apoyo a aquel que se porta varonilmente, aquel que tiene la valentía, aquel que con valentía y responsabilidad hace las cosas de Dios. Entonces es importante, hermanos, cuando observamos esto y lo comparamos que tienen grandes adversarios, que no nos detenga cualquier cosa, cualquier cosita. Ya no voy a la iglesia, ya no hago tal obra de evangelismo, ya no hago tal cosa que me piden, porque no nos portamos con valentía. Y luego dice, esforzados. Ser fuerte, la idea es adquirir poder, y algo que se nota más allá del promedio. Está en voz pasiva, podríamos decir, sean fortalecidos. Implica crecimiento y madurez. Cuando se habla de Juan el Bautista en Lucas 1:80 se utiliza esta palabra. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Se habla de un niño que va creciendo y se va fortaleciendo. Esforzaos, adquieran poder, crezcan. Y luego nos dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Una de las cosas que ellos tenían aquí en Corinto es de que conocían. Se recordarán que al principio Pablo elogia el conocimiento que tienen en Corinto, pero no amaban. Cuando hacemos las cosas hechas con amor, se nota, hermanos. Y a veces tenemos el problema de que nosotros creemos que hacemos las cosas con amor. Creo que uno de los grandes problemas de la ética cristiana es justamente no amar. Y voy a decir, comenzar por amar a Dios. Ese es el problema de la humanidad en general, no amar a Dios. Si ustedes pueden ir conmigo a Primera de Juan 4, nos habla mucho del amor. Y en el versículo 19, en Primera de Juan 4, nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nuestro amor no es porque nosotros seamos tan buenos que vamos a amar al Señor. No, es una respuesta al amor que el Señor ya nos tuvo.
Cuando vemos el amor del Señor en enviar a su Hijo, en la obra de la cruz de Cristo, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, entonces hasta Pablo termina el capítulo 15 de nuestra conducta por que Cristo ha muerto, ha sido sepultado y venció la muerte. Pablo termina: estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, por la obra en la resurrección. Pero es una respuesta que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y lo primero que tenemos que hacer es amar a Dios. Luego dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero nosotros muchas veces tenemos como que el amor es una abstracción. Decir: sí, yo amo a Dios, pero no puedo ver a mi esposa. Yo amo a Dios, pero como detesto a mi hijo. Yo amo a Dios, pero si hay una actividad en la iglesia, voy rápido porque yo solo llego ahí a sentarme a oír y de ahí me voy sin hablarle a nadie porque amo a Dios. Y cuando realmente amamos a Dios, hermanos, no tenemos esas actitudes. Tratamos de amar a nuestra familia de primero, amamos a nuestros hermanos en la iglesia y debemos de demostrarlo con acciones. Si no es solo una mera idea de amor. El amor no es una filosofía. Debe ser la forma en que guía nuestra ética, nuestra manera de vivir. ¿Cómo es que decimos, cómo podemos amar a Dios a quien no ha visto? Por amor a Él es de que debemos de amar a nuestros hermanos. Y, por lo tanto, hacer las cosas con amor. Vean que todas las cosas sean hechas con amor. No está hablando que el amor es solo una idea ahí, como decimos el amor platónico. Es una idea abstracta ahí en el aire. Eso no es el amor cristiano. Las cosas sean hechas con amor. El amor se demuestra. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es primicias de los de Acaya y que ellos han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanes, de Fortunato y Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Y veamos que aquí tenemos mención de algunos hermanos. Estéfanes dice que era el primer creyente, aquí nos dice las primicias. Recordarán que esa idea es de que fue el primero entre muchos hermanos. Fue el primero en Corinto entre muchos hermanos, como lo usó cuando Cristo resucitó. Las primicias es Cristo que resucitó entre muchos hermanos. Y luego nos dice que es un ejemplo de imitación. No solo fue bautizado, sino que dedicó su vida al servicio.
No solo dijo, yo me voy a bautizar y luego de que me sumerjan en agua o que rocíen agua, entonces ahí terminó mi vida cristiana, ya cumplí con el rito, ya vivo en paz. No fue bautizado, sino que dedicó su vida al servicio y por lo tanto es un ejemplo a imitar de la vida cristiana. En ese sentido, hermanos, miren que él aceptó a Cristo y su vida dio frutos visibles. Su vida dio frutos visibles. Por ello, una de las cosas que dice es que es digno de sujeción por su servicio y su ayuda. A veces tenemos la mala idea de que el líder es aquel que se sienta y pues solo va a decir, esto es aquí, esto es allá, y yo me quedo sentado como gerente. Y en el mundo puede que el gerente sea así. O el dueño de un negocio diga a sus empleados, esto es esto y ya es. Pero en la iglesia, hermanos, aquel que quiera ser grande, sirva. Y claro, a veces tenemos problemas con la edad o con problemas de salud que nos afectan en el servicio y por eso es de que Eclesiastés insta o invita a los jóvenes a servir desde muy pequeños. Pero eso no quita que no podamos servir a nuestros hermanos. Y una de las cosas que observamos es que son dignos de sujeción. Aun cuando no fuera Pablo, aun cuando no fuera Timoteo, hay hermanos que nos coordinan a nosotros y cuando tenemos a hermanos que nos coordinan y que se ve su ayuda, son dignos de nuestra sujeción. Como lo era acá Estéfanas. Ahora, Fortunato y Sico están mencionados junto a Estéfanas y los tres confortaron a Pablo con su visita y los manda a reconocer. Ellos dos no son mencionados en otra parte de las Escrituras. Y cada vez que veamos una cosa, algo así, hermanos, ya al final de las cartas, me gusta comparar, porque Pablo generalmente hace mención de algunos hermanos. Y ellos dos, como les digo, no son mencionados en otra parte, pero qué gran honor ser mencionado como una persona que le lleva confort, reconfortantes a un siervo de Dios como lo es Pablo. Por otro lado, tenemos algunas veces, en otras ocasiones, a Fileto, que es mencionado, Pablo lo menciona como un hereje, junto a Himeo, que la Biblia lo menciona 2 veces como hereje. Alejandro, el caldero, otras 2 veces, una al final de 2 de Timoteo 4, no sé si lo querrán buscar, ahí mencionan a Alejandro. Digamos, pero Himeo y Alejandro son mencionados 2 veces en las Escrituras como personas que no hay que seguir. Y eso es una gran comparación la que debemos de hacer. Dice en 2 de Timoteo 4, hablando de Alejandro, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos, guárdate tú también de él, a Timoteo, pues en gran manera se opuso a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. ¿Cómo es la gran diferencia de llevar confort a un siervo de Dios y causarle males?
A otros que menciona acá es a Priscila y Aquila, un par de esposos que son recurrentemente mencionados en la carta, en las cartas de Pablo. Ellos dos trabajaron con Pablo haciendo tiendas, si ustedes recordarán en Hechos 18, viajaron con Pablo a Éfeso, fueron compañeros de viaje de Pablo al final de su segundo viaje. También son conocidos en la iglesia de Roma como colaboradores de la iglesia de Roma. Ellos dos son otro gran testimonio de cristianos. Pero aplicando el texto, al ver tan buenos testimonios de cristianos, hermanos, imaginémonos qué escribiría Pablo de nosotros. Diría, el hermano, él me trae angustias. El hermano aquel que se duerme en la iglesia, y no dormir literalmente como podrían estar acá, sino aquel que no hace nada en la iglesia. Eso es lo que vamos a... Imaginemos que Pablo escribe acerca de nosotros, o dirá aquel, un ejemplo de trabajo. El hermano es un ejemplo de trabajo, es mi compañero en Cristo. ¿Cómo nos describiría Pablo en una carta? Y justamente ahí en Timoteo, en el 4, yo espero que no hayan cerrado el pasaje. Una de las cosas que nos dice Pablo en el versículo 11, dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Dice, toma a Marcos y tráele conmigo. Ustedes en Hechos recordarán que Pablo y Bernabé se pelearon porque Marcos los había abandonado. Y entonces, ¿qué hubiera escrito Pablo en aquel entonces? Marcos, el que me abandona a mí. Pero al final de su vida, hermanos, Marcos dice que es útil para el ministerio. Yo, hermanos, los invito a que veamos también ese ejemplo de Marcos. Abandonaba, pero Dios cambió su corazón y ahora fue útil para el ministerio al final de la vida de Pablo. Si nosotros decimos, aquel es el que nos trae angustias, aquel que está durmiendo, que no está velando, pues cambiemos nuestra vida y que pueda decir, aquel que me es útil para el ministerio, aquel que es un buen ejemplo de trabajo. Pero eso es, despabilémonos. Una de las palabras que se repite ya al final de la carta, y ustedes pueden contarlo, es la palabra saludar. Esta palabra saludar implica el compañerismo y la comunión que debían de guardar en la iglesia internamente. Cosa que los hermanos en Corinto no hacían. Los hermanos corintios se estaban peleando. Pero nos va a decir que saludos, o saludan, porque implica el compañerismo y la comunión que debemos de tener. Y una de las cosas es que internamente una iglesia local debe de tener ese compañerismo y debemos trabajar en ese compañerismo y en esa comunión. Pero también, hermanos, si ustedes observan, las iglesias de Asia, Priscila y Aquila que estaban en Éfeso, y los hermanos os saludan. También debemos de mantener comunión con la iglesia universal.
solo por pertenecer al cuerpo de Cristo, es decir, pertenecemos todos a la cristiandad, verdaderos cristianos, y debemos de mantener esa comunión y ese compañerismo. Yo creo que a veces cuando vamos a alguna iglesia o nos encontramos algún hermano que no viene a la iglesia local, siempre es algo caluroso y una felicidad encontrar a un verdadero cristiano en la calle, porque pertenecemos al mismo cuerpo de Jesús. Termina con esa expresión de compañerismo, como lo es el saludo con un beso. Esta es una costumbre que tenían y es un símbolo de compañerismo, algo que era de costumbre. Por ejemplo, si ustedes observan Génesis 27-26, una de las cosas que tenemos ahí es de que Jacob besó a Isaac como un saludo. También hay una reconciliación. Se recordarán que Jacob y Esaú se pelearon. Y cuando Jacob y Esaú se pelearon, pasaron los años. Jacob hasta ya ni volvió a ver a su mamá. Y Jacob y Esaú, cuando iban Jacob de regreso a su casa, Esaú salió al encuentro y él estaba asustado. Pero una de las formas en que hubo la reconciliación, el símbolo, ahí en Génesis 33:4, fue un beso. Aún el hijo pródigo, retomando la comunión en la historia que Jesús cuenta en Lucas 15:20, llega y besa a su padre, retomando la comunión que debe de haber. En un saludo, hermanos, hay cercanía. Y en la antigüedad era un beso. ¿Por qué? Porque la cercanía para dar un beso, alguien que usted se siente inseguro no se acerca con un beso. Nosotros a veces saludamos así con la mano. ¿Y por qué el saludo es con la mano? Viendo, porque el saludo ahora en el simbolismo, en nuestra cultura, implicaba que nosotros no llevamos armas. Cuando saluda usted con la mano así de frente, implica que no lleva armas, que hay confianza. Y eso debemos de demostrarlo en la iglesia. Quizá entre hombres no nos besemos aquí en la mejilla, pero sí nos podemos saludar de mano. Y la cuestión es observar el compañerismo y la comunión que debemos de mantener en la iglesia. Dice, versículo 21, yo, Pablo, os escribo esta salutación con mi propia mano. Y observamos que la salutación fue escrita por Pablo. Da a entender que la carta probablemente haya sido dictada y que alguien copió las palabras de Pablo y las enviaron. Eso no le quita absolutamente nada a la inspiración, a la inerrancia de la carta a los Corintios. El hecho de que Pablo no haya escrito él con su mano no le quita la autoría de la carta. Y es más, Pablo es también alguien que ha sido inspirado por el Espíritu Santo, quien es el autor final de toda la Escritura. Versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito, como lo fue Jericó. Ustedes se recordarán el anatema de Jericó. ¿Qué pasó en Josué capítulo 6 y parte del capítulo 7? Como Jericó era anatema, ¿qué es lo que tenían que hacer los judíos al conquistar Jericó? Reducirlos a ceniza. Solo Rahab y su familia se salvaban. Pero de ahí reducir a ceniza a Jericó, porque era la tierra prometida a Israel.
y el Señor le estaba mandando juicio a Jericó. Y lo que nos dice es de que no tomen nada, sino que los judíos, al tomar la posesión de la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, tenían que destruir todo lo que estaba en Jericó, porque era anatema. Y a veces en nuestro humanismo actual decimos, ¿y será que el Señor no amaba a los de Jericó porque mandó a destruir a Israel? Voy a decirles, hermanos, el Señor ama al mundo, pero no va a tolerar el pecado, y mandó a destruir como juicio a Jericó. Juan 3:18 dice: el que cree en Él, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. El que no ha creído ya ha sido condenado por no amar la luz. Y nos dice que la luz vino al mundo. La luz es el Señor Jesucristo, pero ya ha sido condenado. Ya es condenada la persona con su naturaleza pecaminosa. Y nos dice: el Señor viene. Y porque nuestro Señor viene y es, que Él viene y es eminente la venida del Señor, nuestro comportamiento debe de ser de velar, de estar firmes, de ser valiente, de ser esforzado y hacer las cosas con amor. El hecho de que el Señor venga, hermanos, es importante que se refleje en nuestra actitud, en nuestras acciones. No en hacer locuras de, como el Señor viene, voy a vender todas mis cosas. Yo no sé cuándo viene el Señor, pero voy a actuar, voy a vivir mi vida como si Él viene el minuto siguiente al que estoy hablando. El doctor Magui, en algún programa de radio, contaba la historia de un jardinero y me parece muy buena ilustración. Un señor llegó a la casa, a una mansión, y estaba un jardinero. Y miraba cómo es que el jardinero mantenía el jardín hermoso. Y le pregunta al jardinero: ¿y por qué usted mantiene ese jardín tan precioso? Y el jardinero le contesta: porque yo sé que mi señor viene, mi patrón viene. Pero ¿y cuándo ha venido su patrón? ¿Cuándo viene? Yo no sé, no ha venido hace 10 años, pero si viene, yo quiero que esté bien el jardín. Y esa es nuestra manera de actuar. Yo no sé cuándo venga el Señor, nadie sabe la hora. Ahí en Hechos habla de nadie sabe la edad ni el tiempo exacto, la edad del siglo, podríamos decir. Pero si el Señor viene, y el Señor viene, yo creo en eso, me voy a comportar firme, valiente, me voy a esforzar en las cosas que hago con amor, como si el Señor viniera en el segundo después de que yo estoy viviendo. Y esa es nuestra actitud, esa es la forma de actuar de un cristiano. ¿Cuándo viene? No sé, pero estoy seguro de que viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Y si nosotros leemos los primeros versículos de la carta, dice: gracia y paz a vosotros
Y el 3, que es el 4, perdón, que es donde comienza ya la escritura de la carta. Se recordarán que los primeros 3 versículos es como el membrete. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo comienza con la gracia del Señor y termina su carta con la gracia del Señor. Porque la vida cristiana, hermanos, todo nuestro actuar debe depender de la gracia de Dios. Nosotros debemos de actuar conforme a la gracia de Dios. Y cuando él habla de la gracia de Dios, toda la carta, 14 capítulos, está corrigiendo el comportamiento de ellos en base a la gracia de Dios. Y termina con el amor que Pablo expresa en Jesucristo. Y toda la carta está dada en el amor que Pablo expresa en Jesucristo. Aun cuando hemos visto que tiene un lenguaje muy fuerte en muchas partes, Pablo habla con amor. El amor que todo cristiano debe tener con su hermano en Jesucristo. Hermanos, este fragmento nos habla mucho de nuestro actuar, que debemos de actuar en la fe. Estar velantes, debemos comportarnos valientemente, hacer las cosas con amor, esforzarnos como respuesta al amor que ya hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Y yo espero que nos pongamos a meditar cómo hemos llevado nuestra vida. Vamos a ser, si Pablo escribiera, vamos a ser mencionados como Estéfanas, o como Himeo y Fileto, como Priscila y Aquila, o como Marcos, que comenzó abandonando a Pablo y retomó el ministerio y es alguien útil. Algo que recarga es la comunión que debemos de tener con los hermanos, y esa comunión es algo que hay que trabajar. Y todo eso lo hacemos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a quien esperamos su inminente venida. Y debemos de actuar porque el Señor viene pronto, hermanos. Vivir porque el Señor viene. Señor, te alabamos, Padre, bendecimos tu santo nombre y pedimos, Señor, que tú nos guíes, nos guardes, Señor, de todo error. Ayúdanos, Señor, a comportarnos como a ti te agrada, comportarnos con valentía, esforzarnos, Señor, estar despiertos. Señor, si nos hemos dormido en alguna parte, Señor, haz que podamos despabilarnos de ese sueño y actuar por amor a ti. Todo lo que hacemos, Señor, es por amor a ti. Si amamos a nuestro prójimo es porque tú lo pides, Señor, y con todo amor lo hacemos, también por amor a ti y amor a nuestro prójimo. Ayúdanos a tener una vida que te agrade, ayúdanos a ser un testimonio en nuestra iglesia, en nuestro hogar, pero también en nuestras casas, en el lugar donde vivimos, donde trabajamos. Señor, te agradecemos todas las enseñanzas que nos has dejado en esta carta y te pedimos que la podamos poner en práctica. Y como decía Agustín, tú pídenos lo que tú quieras y haz que podamos hacer lo que tú nos has pedido.
Te alabamos, Señor, y nos acercamos a ti con esa petición, con ese corazón contrito, lleno de amor hacia ti, por la obra de tu Hijo en la cruz, que nos hace ser llamados hijos tuyos, por la obra de tu Santo Espíritu que ilumina nuestras vidas, nos justifica y nos adopta en tu familia. Amén.